Shalom, Shalom Brajot, Shalom Aleichem, Shalom Beshim Yeshua, una vez más, Mispahat, Baruch Hashem, bendito sea el Elohim de Abraham, Isaac, Israel, que ha de restaurar su reino en los tiempos que Él ha determinado. Un tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, a esta generación, ver parte de las promesas de Hashem hacia el patriarca Abraham, restaurar su pueblo. En sí le ofreció sacar una nación grande. En Bereshit, Génesis 12, 1 al 3, le prometió hacer una nación grande de la descendencia del patriarca Abraham. Ese Israel disperso, ese Israel que se multiplicó dentro de las naciones a 2000 años después de la destrucción del templo. El segundo templo, tocante al segundo templo. Es muy importante entender dónde quedaron aquellas tribus, aquella descendencia de Israel. Para poder salir de la apostasía, para poder salir del engaño, uno tiene que pensar desde ahí para poder encontrar la identidad de Israel, que está dentro de las religiones falsas, de lo que se ha introducido con el engaño de parte del enemigo de la verdad. Siempre que vean una mentira en un lugar, religión cual sea, que está usando la escritura y que ha tergiversado el contexto, tienen por claro que ahí está el espíritu de mentira. Cada religión que usted revisase y viese que ha mentido, usted debe desconfiar, así hiciera caer cientos de milagros. Segunda de Tesalonicenses 2:3 en adelante declara sobre el hijo de perdición y las señales que le seguirían al espíritu de mentira, lo cual lo que nos queda realmente en una verdad es entender ella misma el ofrecimiento del pacto a la casa de Israel y la casa de Judá, y que Israel, el pueblo de Israel, nunca ha sido desechado, y que nunca fue la idea de Hashem Eloheinu hacer una iglesia gentil, personalmente de Roma católica y protestante, sino todo lo contrario, desgentilizar a Israel que se había dispersado, purificarlo, redimirlo por la sangre del Mesías de Israel. Ese es el propósito original de la Mesorá, del Evangelio, ya que cuando en Hechos 2:38 Simón Kefas, Pedro, les dice: bautícense en el nombre de Yeshua para el perdón de sus pecados. Si ustedes ya entienden para qué sirve la sangre de Yeshua, bendito sea su nombre, era para redimir al pueblo de Israel. El Mesías de Israel, en su ministerio de vida, antes de su muerte y resurrección, habló sobre ese tema. Usted debe de estudiar lo que se conoce como los 4 evangelios y se va a dar cuenta que él preparó el corazón de aquellos que empezaron a creer en él, pero los llevó al final de su ministerio a que creyeran que él iba a ser sacrificado como cordero para expiar el pecado del pueblo de Israel, tal como lo dice en Matthew 1:21 al 23. Le pondrás por nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito es restaurar a Israel por medio del Mesías de Israel. Por ello, cuando se origina el término iglesia en el texto griego, aquellos llamados fuera se estaban desgentilizando aquellos como romanos, corintios, gálatas, efesios, colosenses, que eran israelíes dispersos, también conocidos en la historia como helénicos, que estaban dispersos en Asia Menor y que estaban siendo atraídos, llamados de fuera, que el término iglesia significa llamados de fuera o de afuera. Para venir a la redención, ellos empezaron a arrepentirse de los pecados del primer pacto, Hebreos 9:15. Toda la escritura, esas 27 cartas que se conocen como Nuevo Testamento, realmente redundan sobre la redención de aquel Israel, de aquella generación, y que algunos creyeron y otros no, pero por ellos se concluyó como el remanente de Israel, que dio por resultado el olivo de Romanos 11. Recordemos que un olivo florece o crece y
por eso es visto como un olivo, aparte que tiene mucho que ver con los términos que usa el Tanaj hebreo sobre el pueblo de Israel como olivo. Y la raíz podemos ver que es aquel judaísmo o aquel Israel que se origina después de la salida de Misraim para ser apartados, para llevarlos a una tierra prometida, para hacer esa nación grande. Y este Israel, en todo el proceso de haber salido de Misraim, eran bárbaros, eran incrédulos, eran incircuncisos de corazón, en una palabra. Dudaron mucho de Hashem Eloheinu, el que los trajo 40 años en el desierto, dando vueltas continuamente en el desierto, cuando la brecha era derecha y llegarían en un día. Pero los trajo en el desierto para hacer una depuración de aquellos faltos de fe. Muchos quedaron postrados en el desierto por no haber tenido fe o por no haberle creído a Hashem. El propósito de la restauración de Israel es porque está desde Bereshí, Génesis 3:15, la cera de la mujer, y está prometido con el patriarca Abraham, de su descendencia. Haría una nación grande para que viniera la bendición a las naciones. En el primer siglo, manejando el calendario gregoriano, el pueblo de Israel, tanto los que estaban siendo redimidos y los que no estaban aceptando, fueron perseguidos por la primera bestia de Apocalipsis 13:7, muertos tanto nazarenos como primeramente, y posteriormente en la destrucción del templo, ya en la destrucción por el general Tito en el año 70 aproximadamente, murieron hasta los que eran nazarenos y los que no lo eran, creyentes y no creyentes. Por lo tanto, Hashem ha prometido restaurar su reino, su pueblo. Para eso fue enviado el Mesías de Israel, y Hashem Eloheinu no ha fracasado. Israel sigue de rebelde. Israel no es el pueblo judío. Israel toca a 12 tribus de Israel, y el pueblo judío es parte de lo que se conoce como el reino del sur, que por eso encontramos en Jeremías 31:33, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Judá es el reino del sur, y son los que actualmente ocupan el territorio conocido como el Estado de Israel, que retornaron en 1948 parte del reino del sur, conocido también como judíos ortodoxos. Pero ¿qué hay de aquel Israel disperso? 10 tribus, más aquel Israel que se dispersó, o aquellos judíos, descendencia de los Seforbís, de los Askenazís, que fueron dispersos en la Segunda Guerra Mundial, que llegaron por igual a Latinoamérica, y algunos de ellos hicieron un mestizaje con los que ya estaban aquí en Latinoamérica, aparte de los que llegaron con Cristóbal Colón, también con las expulsiones de los católicos o de los reyes de España, que expulsaron a los judíos que llegaron con Cristóbal Colón a lo que hoy se conoce como Latinoamérica, en específico México primeramente, y de ahí se siguieron dispersando hacia el norte de México o hacia el norte de Latinoamérica y hacia el sur, haciendo mestizaje con las demás etnias que existían en ese tiempo. Sin contar que ya estaban 2 tribus establecidas aquí en México, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Por lo tanto, Israel disperso. La respuesta está: ¿dónde estaba aquel Israel después de la destrucción del templo? Disperso, y a 2000 años se convirtió en naciones, perdió su identidad, fue absorbido por Roma Católica. El reino del sur se reorganiza en el siglo IV, y es lo que salió como el judaísmo ortodoxo, y son los que han sido perseguidos en la historia hasta por los mismos israelíes, que se convirtieron al catolicismo romano y posteriormente con Martín Lutero al protestantismo, que persiguieron al reino del sur y hasta los mataron, los quemaron. Hubo mucha involucración
de aquel Israel, de aquella descendencia de Israel, tocante a 10 tribus, que más los que se desarrollaron en este tema fue la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví, la tribu de Efraín, Manasés, que parte tuvieron que ver, pero ya en las últimas, pero los que más persiguieron a lo que se conoce como el judaísmo ortodoxo deben de entender que el judaísmo ortodoxo o el reino del sur se dividió, ese mismo reino, y algunos fueron conversos al catolicismo romano, obligados, y otros, por el celo a la Torá, no lo hicieron y prefirieron ser expulsados de los territorios que conquistó Roma y muchas veces perseguidos y muertos, como lo vamos a ver en las siguientes citas que les voy a dar de la historia sobre el pueblo de Israel. Es un tema muy importante el día de hoy para que entiendan qué aconteció a 2000 años, cómo Judá, reino del sur, es disperso, cómo Israel se convierte en naciones, es absorbida por Roma católica en 2000 años de historia, Israel desmembrado de alguna manera, y el propósito del verdadero Mesías de Israel era restaurarlo, y el propósito del enemigo era dispersarlo. El enemigo sabe cuál es el juicio de Hashem Eloheinu, cómo enjuicia él o cómo hace él, por ejemplo, manejando la Torá, que permitió que se dispersaran las tribus de Israel. Porque él mismo también dice, y los dispersaré dentro de las naciones. Lo permite por castigo, por no guardar el antiguo pacto. Pero después también le da promesas de restauración al pueblo de Israel y levanta profetas donde él anuncia. Por eso tenemos los libros conocidos como los Navín o los profetas mayores y menores en el Tanaj hebreo, donde él profetiza gradualmente en cada uno de los profetas la restauración de Israel, lo cual no ha llegado a su tiempo o no se ha cumplido, y el Mesías de Israel tiene que ser retenido en los Shamaim hasta la restauración de todas las cosas. Hechos 3:20 dice que Yeshua, bendito sea su nombre, tiene que estar en los Shamaim hasta la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, estamos pidiendo que venga el Mesías, pero Israel también tiene que ser restaurado por la Mesorá, por el Evangelio, la mayor parte de Israel, y entonces recibir al Mashiach de Israel, que viene a reinar a los que aceptaron a él como rey, como salvador, en su segundo retorno a establecer su reino milenial. La parte importantísima para cualquier creyente disperso y que sabe que es israelí ahora, y los que no lo saben lo tendrán que saber, y los que son invitados a las bodas del Cordero, aquellos de las naciones, son parte del olivo, parte de Israel, por haber aceptado al Mesías de Israel. El único requisito es ser fiel y verdadero. Para eso, por ello, tenemos que aprender correctamente la Mesorá, el Evangelio, y por qué Israel es tan importante. Y este Israel puede ser usted, que ha sido disperso, que nuestros antepasados fueron dispersos en todo el territorio de Asia, Europa y Latinoamérica, parte de las grandes tribus de Israel, y que es hora que Israel despierte dentro de las naciones y se establezca con el pacto ofrecido a la casa de Israel, conocer al verdadero Mesías y su voluntad. De alguna manera es fácil, pero a la vez se imposibilita muchas cosas por el sistema donde viven. Lo boicotea el reino, el sistema de el hombre, boicotea el sistema de la Torá o del nuevo pacto. Aún así, por querer vivir muchas veces al estilo de la Torá, eres perseguido muchas veces o se te complica, pero será un tema a tratar más
más adelante, pero la identidad de Israel es fidelidad y obediencia. El verdadero Israel, aquel Israel que es redimido, que acepta el Mesías de Israel y que sigue al Mesías de Israel donde quiera que él va. Este término en Revelación Apocalipsis es simplemente que siempre están en obediencia. ¿Por qué? Porque nadie puede seguirlo si no es por obediencia. Cuando estaban siguiendo multitudes, él les habló duramente y les dijo que el que amara a padre, madre, hijos más que a él no era digno de él, y su doctrina era muy dura para muchos, y muchos lo dejaron, se apartaron, y otros, como los Eleas apóstoles, decidieron seguirlo. Y ellos tuvieron por parte del Mesías de Israel las primicias como ser parte de aquellos redimidos de Israel, como las primicias. Entonces, creo que hemos visto a la historia de nuestro pueblo siendo gradualmente restaurado en la dispersión del Evangelio, pero hay siempre asuntos que vamos a tener que pasar como creyentes, ya que el mundo va con la mentira, el mundo se está boicoteando por la mentira y al final de cuentas no les parecerá muchas veces la verdad, pero a nosotros nos compete ser fieles y verdaderos. Amén. Pueden, si tienen su escritura, pueden ver Zacarías 8:3 en adelante. Dice, así dice Adonai, yo restauraré a Sion, y allí entonces en Jerusalén llamará ciudad fiel y monte del Adón todopoderoso. Será llamado monte santo. 4. Ancianos y ancianas se sentarán de nuevo en las plazas de Jerusalén, apoyado cada cual en su bastón a causa de su mucha edad. 5. Niños y niñas llenarán las plazas y la ciudad y jugarán en ellas. 6. En aquel tiempo todo es imposible a los ojos de mi pueblo, pero para mí no me lo será. Yo, el Adonai, lo afirmo. 7. Yo libertaré a mi pueblo del poder del país del oriente, del país del occidente. 8. Y lo traeré a Jerusalén para que viva ahí. Ellos serán entonces mi pueblo y yo seré su Elohim, con fidelidad y justicia. Así ha dicho el Adón. Sin duda se restablecerá Israel. Sin duda, Hashem Elohim hablará a los 4 puntos de la tierra para restaurar a su pueblo. Salir de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. שומר, שלא ייגמר